Buenas noches, bienvenidos a RM en un día muy particular porque estamos siguiendo con mucha atención, bueno, ahora lo vamos a hablar con Jairo y con Javier, la gira del presidente Alberto Fernández por Europa, sobre todo pues estamos viendo si esto tiene alguna connotación de fondo que pueda tener un impacto o es más una cuestión para mostrar ante el mundo que las relaciones son más parecidas, digamos, a lo que podría esperarse de un presidente moderado y quitar el fantasma de las relaciones, particularmente en este momento tan difícil en Medio Oriente y particularmente en Israel con potencias como Irán. Las fotos hablan y mucho, y a nosotros los periodistas nos divierten por ahí esas cosas, ¿no? De tratar de interpretar los gestos, aunque por supuesto no somos expertos en eso ni mucho menos, pero acá hay un director de un diario y otro colega que viene de la gráfica, nos basamos mucho en la imagen. Y nos preguntábamos hoy, ¿qué pasó con el Papa y Alberto Fernández? Una relación y un encuentro que generaba muchas expectativas y había más de uno que apostaba casi a que era el milagro, se iba a buscar el milagro al Vaticano. Y empezaron las comparaciones, cuántas veces había estado Cristina Fernández de Kirchner con el Papa Francisco, creo que 7, si no me equivoco, después de una relación sumamente difícil, que muchos recordarán, hizo hasta que el propio presidente Néstor Kirchner cambiara de lugar el Te Deum porque había generado cierto malestar, dichos del entonces cardenal Jorge Bergoglio, respecto de la 125, la corrupción, etcétera, y empezó casi un Te Deum itinerante donde estaba el presidente con Cristina Fernández de Kirchner. Pero después se encontraron en 7 ocasiones y todas realmente muy distendidas en lo que veíamos en la foto. Con Mauricio Macri se encontró 2 veces. Una, no sé si tenemos por ahí la foto, una cara del Papa, ¿no? Que le dijeron, con todo respeto, aguantá Francisco, falta menos. Creo que fue una de las caras más molestas. Creo recordar también con un encuentro con los jueces federales, digo, en lo que tiene que ver con la Argentina. Pero realmente se veía muchísima tensión en esa reunión. Después hubo otra, se encontraron, estuvimos viendo la foto de... Los estamos viendo, sí. La estamos viendo atrás, una foto de un Papa, no se lo nota particularmente cómodo, muy, muy protocolar, un hombre que es, ¿no?, bastante amigable en los gestos, no se lo notaba particularmente cómodo. Después sí hubo otra reunión con Mauricio Macri, también muy protocolar, donde ya participaba la mujer de Mauricio Macri, Juliana Aguada, estaban las 2 hijas, la hija de Juliana Aguada y la hija de Mauricio Macri y Juliana Aguada, y se lo notó un poco más distendido con Antonia. Y después la reunión con Alberto, donde hacemos números y decimos tuvieron 35 minutos, 7 o 9 menos que la vez pasada, estas cosas que nos gustan a nosotros, si pasó o no factura por lo que fue la interrupción voluntaria del embarazo, una ley que costó mucho que saliera con una enorme presión y muchos indicaban del Vaticano, y la pregunta era, ¿y después? ¿Sirvió para algo esta reunión? Digo, acá muchos pueden estar discutiendo cuánto el Papa es, digamos, por supuesto, el jefe de la Iglesia con millones de seguidores, pero además, digamos, un jefe de Estado, estamos hablando del Vaticano, y puede tener injerencia y se puede meter en asuntos de otro país. Papa peronista, está bien llamarlo, lo podemos llamar el Papa peronista. A algunos les gusta llamarlo así. A mí sí, a mí me gusta. A algunos les gusta. A mí me parece que su corazón está ahí. Perfecto. Y que cada tanto, digamos, lo delata, digo, sin connotación negativa. La pregunta era si servía para algo, digamos. ¿Por qué si esta reunión iba a tener un correlato? Y aparentemente sí. Aparentemente lo tuvo. Y aparentemente es mucho más importante que todas estas fotos que estuvimos viendo. Jairo Straccia. Sí, hay una expectativa en el gobierno que el Papa Francisco repita lo que hizo en febrero del año 2020, año en el que se negociaba desde economía la deuda con los acreedores privados, que en aquel momento se armó un seminario para que se juntara la titular del Fondo Monetario, Martín Guzmán y un montón de economistas que piensan como él, de relevancia internacional, y le dijeran a los acreedores: acepten una quita grande porque Argentina está en crisis. Ahora hay algo de ese mismo clima. Después de la reunión de hoy a la mañana,
empezó a trascender y a tomar forma lo que es un seminario que ya estaba previsto de antes. Había un seminario que estaba... Sí, de la Academia Pontificia de Ciencias. El seminario se llama Soñando por un buen recomienzo, traduciendo el inglés. Y ese seminario ahora incluye un programa cuya foto de escenificación es el del encuentro del año pasado, donde estaban en un pupitre compartidos Cristalina Georgieva, Martín Guzmán y, repito, gente de la curia, obviamente del equipo de Bergoglio, y mucha gente que piensa como Martín Guzmán. Y mañana, a las 3 de la tarde, hora de Vaticano, que serán la media mañana acá, va a haber una exposición de Cristalina Georgieva, la titular del fondo, y pegado, 3:30 de la hora del Vaticano, va a estar hablando Martín Guzmán con su padrino académico Joseph Stiglitz y los ministros de Economía de varios de los países de Europa, que son donde está pasando la gorra el presidente Alberto Fernández, porque básicamente a qué fue Europa desde antes, pero que uno va confirmando qué es lo que está haciendo allá, es buscar que le acepten la carpeta que había dejado Guzmán hace 15 días a la gente del Club de París, que es un sello de países al que le debemos plata desde hace mucho tiempo, y al que hay que pagarle 2.400 millones de dólares antes de fin de mes. Y Guzmán le dijo, te dejo una carpeta y esto que te debo, me lo cobrás el 31 de mayo, pero del año que viene. No me pones en default, me lo cobras en un año. Esa carpeta la tienen que aceptar los que integran el Club de París, que son países de Europa liderados por Francia. Y hoy vimos el video de Emmanuel Macron donde le dijo a Alberto, te bancamos, pero primero arregla con el fondo. ¿Y quiénes están en el fondo? Los mismos países del Club de París, más Estados Unidos. La idea no es que el Papa va a bendecir a los ministros de Finanzas y le van a decir, pero le hizo, okay. A ver, le hizo un guiño porque lo que está hablando fuertemente, si bien este seminario, como contás, ya estaba preacordado y estaba organizado, el guiño tiene que ver justamente con la participación de Belis, de Guzmán, de Georgieva, y que de alguna manera es un acercamiento, no sé, bendecido, digo, no me quiero meter en cuestiones religiosas, pero de alguna manera acomodó las cosas como para que le resulte un poco más fácil el juego a la Argentina. Sí, o por lo menos le crea el clima para que la posición de Argentina no aparezca como una posición disonante. Acordate que ayer lo recordaba Juan Grabois acá, diciendo, el Papa hace 15 días dijo, los organismos multilaterales de crédito le tienen que condonar las deudas a los países pobres. Esa es una manera de verlo. Hay otros que decían, incluso dentro del gobierno, bueno, le dieron 45.000 millones de dólares a Macri para que gane una elección, que nos los perdonen a nosotros ahora y nos den tiempo para ganar otra elección. Es una manera un poco más pícara de verlo, pero es cierto que te crea clima, por lo menos. Cristalina Georgieva tiene una relación muy cercana con Francisco. Muy católica. Y lo va a recibir mañana a solas a Alberto Fernández, que también es una reunión muy importante para avanzar en este acuerdo que sigue estando dilatado, supuestamente para después de las elecciones. Y también ese encuentro va a ser importante teniendo en cuenta los vencimientos que también la Argentina tiene con el fondo y la necesidad que tiene de conseguir un guiño del fondo para conseguir el acuerdo de postergación con el Club de París. Es cierto que, no sé si vos tenés la misma información, vino desde la gente que está en la gira esa idea de que algo puede pasar con el Fondo Monetario, porque justo también hubo una reunión de técnicos de economía y del fondo. Yo la verdad que no tengo confirmada esa información de que mañana vaya a anunciar preacuerdo de nada. Si hay algo de eso, en todo caso lo sabremos mañana, pero sí es cierto que hay mucho ruido respecto del respaldo de Francisco y la reunión después de Alberto Fernández. Lo que está circulando que se anunciaría mañana, que no está confirmado, e insisto, las fuentes son oficiales, son fuentes interesadas, es que Georgieva apoyaría recomendaría al Club de París que le postergue la deuda a la Argentina. No sé si es ¿y cuánto tiene cierto que ver esto, digamos, con el milagro? O es la búsqueda del milagro que vos planteabas cuando Alberto sin se ofender a entrevistó nadie, hoy. ¿no? Por supuesto, Sí, sin ofender a nadie, por supuesto, pero dicen que detrás de la organización de Sánchez Orondo está, por supuesto, el Papa Francisco, así que más allá del malestar y la factura que pasó por la aprobación de esta ley tan importante y tan necesaria como la interrupción voluntaria de embarazo, que generó tanto malestar, el guiño lo hizo, el marco lo generó, y mañana en esta reunión, entonces, ¿a quiénes vamos a ver? A Guzmán, Stiglitz y Georgieva van a ser la foto más grande Belis, que vas no a ver. te olvides que Belis y detrás, olvida, obviamente, si bien viene de capa caída, si vos querés, ahí viene liderando el Consejo Económico y Social, pero es el vínculo también con el albertismo y la Iglesia, que va a estar siendo parte, como lo fue también en febrero del año pasado en este encuentro en el Vaticano. Si querés ir, Casina Pío IV, Vatican City.
Ahí. Ahora me lo pasas por... Vatican City. Así dice el programa en inglés, mira. Dreaming of a Better Restart. Ahora Está ahí lo enterando. tenemos por ahí, me lo pasas por WhatsApp. Javi, ¿dejó algo más la gira? Digo, más allá de que Fabiola se queda, ¿no? Esto raro, se queda... ¿Es la primera dama? Sí, ocupa el rol de primera dama, se queda una semana más, pero digo, ¿dejó algo? Bueno, dejó justamente lo más importante, es lo que pasó hoy con el Papa Francisco y lo que puede pasar mañana en la reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Después, lunes Portugal, martes España, miércoles Francia, hoy Italia, Ciudad del Vaticano también. Lo que dejaron fue postales, conversaciones, muy pocas reuniones vinculadas con la iniciativa privada, con las inversiones privadas. Siempre fueron reuniones de jefes de Estado para buscar, lo que decía Jairo, apoyo político para la renegociación con el Club de París, con la renegociación hacia el Fondo Monetario. Pocos resultados concretos. Lo más concreto que era lo de Macron era: nosotros te apoyamos, pero tenés que básicamente hacer un acuerdo con el fondo. ¿Es poco, es mucho? Según desde qué lupa se lo mire. Me parece que desde el punto de vista de resultados concretos es fundamental la reunión de mañana con el fondo. Y desde el punto de vista simbólico político, Alberto Fernández consiguió tomarse un respiro de algunas situaciones complicadas que estaba viviendo acá en la Argentina, sobre todo después del affair Guzmán, Basualdo, las renuncias, las no renuncias. Tomó aire, y siempre para un presidente argentino mostrarse en Europa y que lo reciban los principales jefes de Estado, salvo Merkel, siempre paga políticamente. Después, los resultados reales habrá que ver. Ahora, Jairo, recién decía, salió a tomar un poco de aire en medio de un panorama muy complicado, por supuesto también cruzado por la pandemia, por los números que no terminan de bajar, por las vacunas que no terminan de llegar. Ayer estuvo acá Cecilia Nicolini, asesora presidencial, la mujer encargada de las vacunas, dio un número realmente que nos llamó a todos mucho la atención. Se necesitan 60 millones de vacunas para inocular a las 2/3 de la población argentina que tiene que ser vacunada. Estamos con toda la suerte y con todas las vacunas que prometen llegar en 15. Sí, 14 en principio, si llegan las 4 de AstraZeneca. Sí, llegan las de AstraZeneca. AstraZeneca. Bueno, o sea que... Pero todavía faltan. Sí. El contrato con AstraZeneca era por 20 millones. Argentina tiene firmados contratos por 62 millones de Sí, dólares. faltan 46. Sí, está bien, lo que dijo ayer, lo puso en caja, están faltando 45 millones y todavía no estamos lejos de que pase el invierno, la tercera ola. Se va en el marco de esta situación, pero además, y ahora nos vamos a meter en el tema que les importa a todos y cada uno de ustedes porque impacta en el bolsillo, se conoce una inflación que no era la que venía previendo el ministro de Economía Guzmán, aunque sea por muy poquito. Sí, obviamente, la inflación de abril fue el dato que dio a conocer hoy el INDEC, 4,1%, 17,1% los primeros 4 meses, y estás hablando de una inflación que el ministro habría pautado en un presupuesto del que cada vez quedan menos partes enteras, a medida que van apareciendo nuevos proyectos de ley, nuevos cambios y nuevas realidades. Desde la segunda ola hasta los precios, había pautado 29% de inflación. Para que eso se dé, la inflación debería ser más o menos 1% todos los 8 meses que le quedan al año. Este 4,1 es complicado. Y es un 4,1, y acá vamos a hablar, está con nosotros Pablo González, es el presidente de YPF S.A. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tenés calor? Decime si tenés calor. No, yo pido bien. que no prendan el aire, mis compañeros lo padecen, pero no le voy a hacer, No, a un por invitado favor, lo Que mismo. nosotros tengamos calor es una Sí, cosa. que ellos tengan calor es una cosa, el invitado es otra invitado cosa. muy Sí, bien, cualquier cosa de verdad me decía. Ayer Waldo Wolf estuvo acá con nosotros, se sacó el saco, el pullover, ya está en cualquier No le momento. importa nada. No le importó nada, la estaba pasando pésimamente mal. Pablo, gracias por venir en un momento complicado. Decíamos 4,1 de inflación sin tener en cuenta todavía un nuevo aumento de combustible. Bueno, sí, nosotros tratamos de dar previsibilidad a un sistema muy complejo que es la fijación del precio del surtidor que paga la gente. Ya hace 2 meses tomamos la decisión de anunciar cómo iban a ser los aumentos de este año. Dijimos que los aumentos punta a punta del año iban a ser menos que la inflación del presupuesto. Esto lo quiero aclarar. Con lo cual, este aumento forma parte de ese programa, un programa que
que prevé una inversión de 2.700 millones de dólares. Pero cuando hablas de este aumento es un nuevo aumento porque contás el 4,1 con la inflación que Claro, hubo viene de haber de dos abril. aumentos en los últimos 2 Sí. meses, pero ahora que esta noche aumenta la nafta. No, el sábado a la medianoche es un programa de 7, 5 y 3, más la incidencia de un punto del ICL en el mes de marzo y 2 puntos más. Es decir, y ahí nosotros estaríamos cerrando la necesidad de financiamiento que tenemos para estas inversiones de las que yo recién les hablaba, que son las inversiones más grandes que va a haber en la Argentina en esta materia, tratando de no trasladar a la gente el precio de un commodity como es el barril de petróleo, que a nivel internacional hoy cerró a 69,77. Ahora, yo estaba mostrando ese dato que pone ahí la producción. La nafta cuando subió Alberto, la super, valía 53,34 y hoy, antes del aumento que va a surgir el fin de semana, está en 85,70. ¿Cómo se explica el aumento de 60% en la super, pero que me imagino que visto desde una petrolera, usted me va a decir, bueno, sigue valiendo $1 la nafta, $1 oficial? Sí, menos que $1. Cuando aumente ahora a 100 Menos que pesos $1. la Infinia, la Premium. Por eso, yo lo que decía era, si vos trasladás el valor internacional del commodity, porque es un commodity y YPF que produce solamente tiene el 55% del mercado de la comercialización, hoy la gente estaría pagando $1.30 el litro. Con lo cual, lo que nosotros estamos tratando de hacer es dar previsibilidad, como te decía, pero también tratar de que no se traslade esa volatilidad que tiene este commodity a lo que está pagando la gente en el surtidor, pero además garantizando ese nivel de inversión para que haya nafta y para que haya gas, dicho de ¿Y usted de dice manera que ahora sencilla. aumenta el fin de semana y no aumenta más en todo el año la nafta? Nosotros, ese es el plan estratégico que planteamos, así lo fuimos planteando. Bueno, ese es el anuncio, ¿no, Pablo? Perdón, estamos hablando del presidente de YPF. El anuncio es que el sábado aumenta la nafta y es el último, por lo menos lo que Sí, tienen claro. previsto, es el último aumento del año. Sí. A eso pesar de fue- que suba el dólar, a pesar de que suba el petróleo. No, y a pesar que se vayan al demonio las previsiones inflacionarias, porque digo, el 29% ya estamos en el 17%. Claro, Digo, si la inflación real hacia fin de año, fuera 40. claro, YPF va a aumentar un 28%, 27%. Sí, claro, sí. Eso fue lo que nosotros señalamos. Nosotros tenemos un plan de inversiones que lo desarrollamos, que lo conocen los accionistas, que lo conocen los integrantes del directorio de YPF, porque ustedes saben que es una sociedad anónima que tiene el 59% de capital estatal, de ese 59% el 26% es del Estado Nacional, el resto de las provincias. Entonces, este fue el plan estratégico que nosotros presentamos, dijimos de dónde vamos a conseguir el financiamiento, vamos a inyectar en el plan gas unos 20 millones de metros cúbicos día, de unos 30 millones que tenemos previsto por día, vamos a aumentar nuestra producción en shale, hoy estamos en 41.000 barriles día, es decir, hemos desarrollado un plan de inversiones donde le hemos dicho a la gente, estos son los aumentos que se necesitan, le estamos diciendo a la gente que seguramente es un sacrificio, pero también queremos explicar. Perdón. Sí, sí, estamos con un tema de micrófono, seguí tranquilo, sí. Queremos explicar a la gente que este sacrificio que se está haciendo es para tratar de evitar una mayor importación. ¿Qué pasó los 4 años anteriores? El combustible aumentó un 31, un 32, un 69 y un 44. 69% aumentó en el año 2018 y un 44%. Y la producción de gas y de petróleo cayó. Y los niveles de inversiones cayeron. Y el EBITDA de la compañía cayó. Entonces nosotros hoy ayer presentamos el balance del primer trimestre donde estamos equilibrados. A ver, ¿qué va a pasar, Javier? Bueno, yo yo no lo sé. Lo que nosotros... La cuestión, perdón, te interrumpo porque YPF es una empresa donde el Estado argentino tiene mayoría, la acción de oro, pero cotiza en bolsa, cotiza en Wall Street. No puede alegremente decir, bueno, no importa, nosotros vamos a ayudar al pueblo Anclamos acá, argentino, anclamos acá, va no a importa anclar cómo se acá, dispare la el inflación se va al sí, la 40%. inflación. Digo, porque después eso tiene su repercusión entre Sí. los inversores extranjeros. Nosotros anunciamos este plan de inversión y las acciones fueron oscilantes. Ayer aumentó la cotización de la acción, hoy también, hoy subió. Vos sabés que ayer hubo en el mercado internacional una caída generalizada de acciones. Nosotros anunciamos los datos del primer trimestre. Con esto, que no es nuevo, esto lo anunciamos y estamos diciendo que es el nivel
de inversiones que necesitamos para desarrollarnos y poder garantizar no importar más. Es decir, lo que acá había sucedido en los 4 años anteriores es que la deuda creció 1.000 millones de dólares, este trimestre cayó unos 300 millones de dólares porque hubo liquidez y nosotros preferimos no renovar letras, pero pues, nos querían cobrar el 15%, y de esa forma ir teniendo caja para todas estas cosas que van a pasar. Pero además de eso, los mercados también saben que dentro de pocos días va a ingresar una ley al Congreso, que nosotros más o menos la estamos conociendo, que va a promover las inversiones en esta materia. Una ley que va a tener ventajas comparativas a nivel impositivo, que va a tener, creo que un desarrollo muy interesante en gas y en petróleo convencional y no convencional, en almacenamiento subterráneo de gas natural, es decir, en desarrollo de proveedores locales. Ahora, cualquier inversor o el mundo petrolero, cuando uno intercambia opiniones, hacen 2 preguntas sobre la nueva etapa de YPF. Una es, cuando usted dice la ley de hidrocarburos, es si yo me asocio a YPF, ¿voy a poder tener dólares para eventualmente sacarlos cuando tenga la plata en un país que tiene restricciones? Y la otra es profesional la conducción de YPF? ¿La maneja la cámpora? ¿Está esa mirada? Inversores petroleros, ¿cuáles son las dos respuestas? En primer lugar, el inversor está viendo el resultado del primer trimestre. La acción subió. Si nosotros hubiéramos destinado esa disminución de la deuda a engrosar la caja, el resultado negativo no hubiera sido del 1%. Es decir, el resultado del primer trimestre fue de una pérdida de 25 millones de dólares en pandemia. Creo que la conducción profesional, y ahí voy a la segunda parte de la pregunta de YPF, ha logrado esto. No sé por qué dicen que la maneja la cámpora. Digamos, a muchos de nosotros nos cuestionan de dónde venimos, cuál es nuestra trayectoria. Perdón, voy a cerrar una idea. Es como la suspicacia, ¿no? Es decir, bueno, viene de gallegos, relación con los Kirchner, y entonces enseguida, digamos, se asocia con una conducción. Sin experiencia en materia petrolera. Sí. Bueno, con muchos años en el Congreso, pero sin experiencia en esta materia. Entonces, Sí. digo, ahí empiezan como las interpretaciones, que está bueno que las cuentes vos directamente. Digo, ¿cómo llegás a YPF? Claro, YPF tuvo un presidente durante 4 años que había sido de la JP Morgan. Ujú, Y que además había estado en Telefónica. ujú. Yo vengo de una provincia con petróleo, conozco los yacimientos, a lo largo de mi carrera he tenido relación con YPF, porque son provincias que su mayor ingreso es fundamentalmente las regalías, en el caso nuestro, tanto como fiscal de Estado, como subsecretario de Recursos Tributarios en convenio multilateral, como jefe de gabinete de ministros, es decir, venía trabajando en el proyecto de la ley. Pero no soy quien toma las decisiones. Es decir, la decisión la toma un directorio. Y la política ahí lo que tiene que hacer es tratar de hacer esto, es tratar de ordenar, tratar de buscar que la gente no pague 1,40 dólares por barril, ¿no? Porque con un commodity hablo en dólares, ¿no? Pero tratar de conducir y tratar de alinear una política que se lleva adelante con los gobernadores. Y los gobernadores que integran los FEPI son de todos los partidos políticos. Ahí está el gobernador de Jujuy, está el gobernador de Neuquén, está el gobernador de Mendoza. Es decir, lo que uno trata es de llevar adelante una política que se discute en un directorio donde tiene que jugar todos estos esquemas de los que yo hablaba Pero recién. ¿tenés más margen o más espaldas? Porque digo, sin tratar de interpretarte, a ver, decime si me estoy equivocando, pero lo que tal vez estás preguntando, lo que subyace, perdón, en la pregunta es, Guzmán no tiene el margen para hacer los aumentos que quiere hacer, y el presidente de YPF, digamos, puede hacer este último aumento que anunciaste acá, que me parece que es el gran anuncio que tiene que ver con el último aumento de combustible que va a tener Guzmán tiene lugar el el WhatsApp de día Alberto sábado. y González tiene el WhatsApp de Cristina. Es la No, mirada no. en el mundo petrolero. Entonces González puede aumentar la nafta 18% en 3 Yo meses. tengo el WhatsApp de todos y Qué lindo agarrar todo- ese guay, qué lindo que nos toda pases la ese política teléfono, ¿no? estratégica, Bien. nosotros la conversamos con todos. Martín Guzmán es parte, obviamente, ha sido parte de esta discusión, lo mismo que el presidente, el ministro de la Producción. Es decir, esto es una decisión que se lleva, insisto, a un lugar donde están los gobernadores, que son, por el artículo 124 de la Constitución, los dueños, digamos, las provincias del recurso, y donde nosotros tenemos que
articular todo esto para que la bolsa no se caiga, para que la gente pueda tener gas y pueda tener nafta, y llevar adelante las inversiones que necesitamos para no importar. Porque si, digamos, a este precio del Brent, si nosotros no hacemos las inversiones que tenemos que hacer e importamos, la gente va a tener que pagar mucho más cara la nafta. Y por eso yo hablo de previsibilidad. Nosotros estamos diciendo cuánto vamos a invertir, cuánto va a ser el petróleo que va a producir YPF, cuánto va a ser el gas y cuánto va a valer. Pero González, así como el anterior presidente de YPF llegó de la mano, de alguna manera, de Sergio Massa en este conglomerado que es el Frente de Todos, usted llegó de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, ¿o no? A mí no me consta que haya llegado de la mano de Sergio Massa, la verdad. No sé, el presidente de YPF es una manda, el secretario de Energía, digamos, es designado por el presidente y a quien yo conozco desde hace 20 años, aclaro, además, y obviamente no voy a negar mi pertenencia política y mi historia y mi relación con Cristina, o la que estuve con Néstor cuando yo era subsecretario de Rentas y él era gobernador. Por supuesto que eso está. Te aclaro que ninguno de ellos me dijo cosas contradictorias sobre esto. Nosotros elaboramos esto, lo pensamos, venía desde antes, es decir, yo no soy un mago, es decir, un resultado donde vos equilibrás en tiempos de pandemia, vos equilibrás y el EBITDA crece, se triplica, no es obra de nadie, digamos, es una conducción profesional que existe, más el resto que es donde nosotros tenemos que ayudar y buscar ese equilibrio que es muy difícil de conseguir. Para ese equilibrio, digamos, dentro de la coalición de gobierno, porque veo que los compañeros están preguntando, no uno por Cristina, uno por Alberto, digo, ¿hay un consenso a la hora de la toma de decisiones independientemente del directorio? Entiendo que se toman un directorio. Sí. Pero no es que hay un teléfono rojo que suena, digo, desde el Patria o desde la Rosada diciendo se aumenta, no se aumenta, se discute, digo, ¿hay un consenso respecto de lo que se va a hacer? Porque recién decía, tengo el WhatsApp de Cristina, tengo el WhatsApp de Alberto, hablo con Guzmán, digamos, ¿hay un consenso o hay una discusión y hay una interna que es la que no se estaría viendo? No hay una interna, obviamente hay una discusión, es decir, uno va... De política. De política energética. De política este caso, energética. No de política en el sentido puro. No, política energética. De política energética hay una discusión, tengo una amistad con el secretario de Energía, que eso a mí me da una facilidad de trabajo, insisto, lo conozco a Alberto Fernández de 2002, bueno, a Cristina de toda la vida, pero sí, claro, y después aclaro, y yendo a la pregunta de Jairo que quedó, ¿por qué nosotros llegamos a esto? ¿Por qué te ponen a aumentar y qué está pasando? Bueno, en economía. En el tema del gas y el tema de energía eléctrica, vos sabés que son regulados, son tarifas reguladas, el ente regulador de energía eléctrica establece cuál es la tarifa. Lo mismo pasa con el Energas. Entonces ahí es totalmente diferente. Esto es un commodity, digamos, que depende, estamos todos los días viendo cuál es el valor, si sube, se baja y cómo impacta eso en el bolsillo de la gente. Y nuestro trabajo es tratar de amortiguar. Acá lo que pasó fue que empezó a aumentar el barril y nosotros llegamos a un acuerdo con los productores para establecer un precio interno de $55 el barril. Entonces, aquellos que tienen que importar, nosotros le estamos vendiendo para tratar, insisto, que ese aumento y esa volatilidad no impacte en el surtidor, no llega al bolsillo de la gente. Ahora, Pablo, déjame preguntarte algo, porque digo, por supuesto es interesante todo esto para muchos de los que nos están mirando, que están siguiendo muy atentamente lo que tiene que ver con la toma de decisiones, porque de eso en el fondo también estamos hablando. Pero el que te está mirando prendió la tele y sabe que el sábado va a ir a cargar. No es solamente lo que vos cargues en el surtidor, digo, es lo que se traslada a precios también a partir del aumento de los combustibles. Claro, porque aumenta la nafta, aumenta el gasoil es el combustible que se usa en los camiones llevan las cosas para que vos Bien, sí. Nosotros damos previsibilidad. A mí me gustaría saber qué otra área de la economía, la formación de precios de alimentos, puede decirle a la gente, miren, yo tengo este plan de acción, esto es lo que va a pasar durante el año, salvo que haya algo, digamos, imprevisible, dentro de la imprevisibilidad de la que estamos viviendo, cosa que ya tenemos analizada. Se ha recuperado la venta, que había caído el año pasado casi un 75%. ¿Cuánto? 75% la venta de combustible el año pasado. Claro, por la pandemia. Por la pandemia. Cuando estábamos en los primeros 8 meses, de la pandemia. meses donde estaba todo planchado. Sí, esa situación determinó una caída de 71.000 millones el año pasado como cierra el ejercicio.
y por eso yo remarco tanto que esto se equilibró. O sea, hoy estamos en un nivel de equilibrio y un nivel de producción. Y esto se debe a esa toma de decisiones que lo hemos hablado con todos los que nombramos recién, y lo hemos trabajado y por eso lo hemos anunciado. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y ahora no van a hacer lo mismo que hizo Macri? El punto es, Macri... Espera, No. aclará qué, porque... No, esto. Porque ¿Qué de todo lo que congelar hizo la Macri? nafta antes Sí. de las elecciones. Macri congeló la nafta en agosto de 2019 porque quería ganar la segunda vuelta. Eso generó un desequilibrio, que es lo que nos está contando. Y ahora no va a pasar lo mismo porque Macri congeló la nafta con la inflación acelerándose y ahora se va a congelar la nafta con una inflación que se está acelerando. Digo, ¿no hay un problema que puede ser parecido a las consecuencias para YPF? Esto es la antítesis de lo que hizo Macri. Yo lo conozco, yo fui vicegobernador y me tocó ir a esa reunión donde se anunció el decreto 566/19, que establecía un precio ficticio del dólar, un precio, congeló la nafta porque habían perdido las elecciones 3 días antes. Ese anuncio fue el 15 de agosto del año 2019. ¿Estuviste en esa reunión? Sí, estuve. ¿Nos Estuve podés en la contar reunión cómo con fue el esa ministro de reunión? Economía, el ministro de Interior, las provincias productoras y donde ellos nos notificaron algo que ya sabíamos el día anterior, que habían sacado un DNU que no se lo consultaron a nadie. Sí fue una medida electoral, la de ellos, la nuestra no. Faltan 7 meses, 6 meses para las elecciones. Pero llegaron a la reunión y les anunciaron lo mismo que Sí, estaba... nos dijeron eso y la provincia de Santa Cruz fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque perdía regalías y perdía ingresos en un año donde además a nosotros el macrismo nos había bajado el 19% del presupuesto. 19% del presupuesto, es decir, de 24 jurisdicciones, la única que le bajaron el presupuesto fue a Santa Cruz. La única. Y un 19% interanual con una inflación del 45%. Hablas de discriminación por color político, Por supuesto. claramente. Sí, claro. Pero no le está Y dando eso vuelta el tema. Sí, y lo que nosotros no estamos haciendo. Yo le acabo de decir, estoy hablando con el gobernador de Neuquén, estoy hablando con el gobernador de Mendoza, estoy hablando con el gobernador de Jujuy. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacerle a ellos lo que nos hicieron a nosotros y que yo lo padecí, todos lo padecimos en Santa Cruz. A mí me tocó ser vicegobernador. Salvo honrosas excepciones, en el gobierno de Macri, a nosotros no nos atendía nadie. Pero hablas de casi una persecución, digo, porque esto tenía un perjuicio económico. Para la gente. Para la gente, sí. Sí, claro, por supuesto que sí. Y así estuvimos durante 4 años hasta que logramos equilibrar la provincia. Santa Cruz es una de las provincias que no tomó deuda en dólares. Hubo 13 provincias que tomaron 13.000 millones de dólares en dólares y así están esas provincias las cuales ese modelo los empujó a tomar deuda en el exterior. Bueno, nosotros tomamos la decisión de no hacerlo. Tuvimos los problemas que tuvimos, pero hoy está en una situación de equilibrio fiscal, con los problemas de la pandemia, ¿no? YPF tiene un juicio muy importante en Nueva York que tiene sus idas y vueltas. ¿Hay alguna previsión en los balances o en las hipótesis de YPF respecto a si se pierde ese juicio, cómo pagarlo? En realidad hay 2. Está el de Maxus, que es un juicio, viene de la época de Estensoro, por una cuestión ambiental. Y el que vos me decís, creo, es el de Petersen. Exactamente. Está en un proceso de discovery ahora. El sistema judicial es distinto al nuestro. Vos acá acompañás la prueba documental cuando iniciás la demanda. Ya, digamos, el periodo de prueba recién se abrió y las partes están acompañando la documentación y acompañando a los testigos. No tiene todavía una previsión. Pero bueno, nosotros obviamente en el balance, en la previsión presupuestaria de este año no lo tenemos porque sabemos que ninguno de esos juicios se va a terminar. Okay. Nosotros pensamos que probablemente ambos litigios se terminen en el 2023-2024 y bueno, y dependerá, digamos, de la estrategia judicial que se lleve adelante. Y la estrategia judicial, sí. ¿se combina con la Procuración General del Tesoro, con Zanini, con el equipo de Carlos Zanini? Claro. Sí, porque el Estado Nacional está demandado. Sí, Usted claro. la conoce a Cristina desde muy chico. Mi pregunta es, ¿qué le obsesiona, qué piensa, por qué le da lugar tan estratégico Cristina, desde lo que uno puede percibir, a la energía, a YPF, a la política energética? Yo creo que la política energética es fundamental. Si hoy nosotros no tuviéramos una política energética que trate de manejar estos equilibrios, los que hablábamos recién, etcétera, el país estaría en graves problemas. Debería importar combustible a esos precios que le acabo de decir recién. Debería importar más gas. Creo que tiene una centralidad absoluta la política energética.
vamos de nuevo, le pega directamente al bolsillo de la gente, por eso ¿no? te quería preguntar para despedirte. ¿La pasaste muy mal? No, porque no, No. es muy de salir a dar notas, así que te agradecemos estar acá en el piso. Yo tuve frío, pero bueno, qué sé yo, no sé nada. Bueno, es mi queja del día. ¿Qué quieren, chicos? No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Y a cuánto voy a cargar el sábado? Bueno, a ver, yo voy a explicar otra cosa. Capital Federal... A ver, mi tía Lili, Claro. que le mando un beso y que está del otro lado. Pero Depende tiene de dónde diferentes viva. precios. Bueno, Claro, sí, está bien. depende de dónde viva. Sí. Es decir, hay un diferencial entre el valor del precio del surtidor, por ejemplo, de Capital Federal, porque está más cerca de la refinería y hay menos transporte, para decirlo en términos sencillos, que las provincias que están más lejos de la refinería, que históricamente pagan un 13% más. Pero la Eso Infinia va a quedar ya cómoda arriba de los 100 pesos. ¿No? depende del lugar. Acá, digo, en la ciudad de Buenos Aires estaba en 99, 100. No cargo Infinia. ¿Es lo mismo cargar Infinia que Super? Porque hay un debate entre los... ¿Qué te va a decir? Que carguemos sin fin. Hay un debate en la Más sobremesa cara. que es ¿para qué pagas 100 la Super? Si la Infinia, si le puedes poner la Super La a calidad, 25. la calidad es la misma. Bueno, no es la misma, obviamente la Infinia es premium, pero la gente tiene la garantía que hay 20.000 empleados de YPF que trabajan, se levantan todos los días para trabajar. Pero arriba de 100, digamos. La pregunta que estamos Sí, la haciendo premium es- va a quedar arriba de 100. De hecho, va en a algunos quedar ya estaba. La arriba premium de 100. sí, y vuelvo en niveles más bajos, medidos en dólares, de los últimos 5 años. Pablo, muchísimas gracias por haber estado acá esta noche. Pablo González, presidente de YPF Sociedad Anónima, muchísimas gracias. Bueno, y el sábado cargaré, No, iremos carga juntos ahora. con el auto. Carga ahora. Ahora. Sí, Jairo con Infinia y yo, bueno, voy a cargar. Bueno, lo que, este- lo que cargo, lo que cargo sí. Dale. Este aumento del sábado va a venir a complicar una situación de inflación que fue el dato que decíamos Gracias, recién. Pablo. Gracias. Muchísimas Yo eso lo puedo responder igual, pero digamos, seguimos otro día. porque Seguimos otro día. El impacto le inflacionario... gustó, va a del- volver, ¿viste? Sí, dale. no, cuando ustedes quieran. Cuando Bien, ustedes quieran. no, el dato de inflación de abril, que es el que se conoció hoy de 4,1%, tiene, como decíamos, muy preocupantes y estamos hablando de una inflación que cuando vos la empezás a desgranar, si vos te fijás, además de ver el acumulado ya en 12 meses de 46,30%, si vas pasando a la otra placa, fíjate lo que es el desagregado por sectores. El dato de abril, mirá. esto es solo el dato de abril, ropa la viene rompiendo, 6% de aumento solo en el dato de abril contra marzo. ¿Y no es uno de los sectores más protegidos? Bueno, sí. ¿Vestimenta y calzado? Es uno de los sectores más protegidos y es uno de los sectores que está generando debates muy fuertes dentro del gobierno por la relación que tiene el gobierno con algunos empresarios importantes del sector textil, transporte y alimentos y bebidas. Otra vez, sobre todo el dato de alimentos y bebidas, creciendo por arriba del promedio de los precios. Y fíjate lo que es, cuando mirás los últimos 12 meses, la inflación en el Gran Buenos Aires los últimos 12 meses. Fíjate en la próxima placa el dato que para mí es el dato central de política, de economía, electoral. Carnes y derivados, abril de este año contra abril del año pasado subieron 64,7%. Las frutas casi 70% y 79% subió la ropa. Repito, en los últimos 12 meses la inflación acumulada. Ahora, te doy un par de detalles para que esto lo veas en bolsillo. Poneme la otra placa y te doy un par de ejemplos nada más de lo que son los precios en este abril 2021, donde tuviste 4,1% de inflación. Mirá lo que vale el kilo de asado hoy. 634 mangos. Hace un año valía la mitad prácticamente. 324 mangos valía hace un año. Fíjate el aceite, 220 pesos. Y pensá esto, porque te dicen la inflación es que la moneda pierde valor. ¿Cuál es nuestro billete de mayor denominación? El de 1000. El de 1000. Con un billete de 1000, nuestro billete de mayor denominación, no te compras 2 kilos de queso cremoso. No te compras 2 kilos de asado. O sea, ¿qué quiere decir que la inflación te devalúa la moneda? Esto. Que con un billete de mayor denominación no te llevas 2 kilos de queso cremoso. Inflación de abril, muy preocupante. Veremos mayo. Bueno, y si algo faltaba para este combo, creo que también angustia lo que tiene que ver con la poca accesibilidad que tenemos y que tienen particularmente algunos sectores que no son tan privilegiados, vamos a decirlo, como nosotros para acceder a lo mínimo, porque si comparamos la canasta, digo, no llegás con la canasta con estos, digo, a la mínima con esto, con No, estos hoy esta números. canasta básica para Olvídate. nosotros pobres está en 60 lucas. por Olvídate. Creo que le suma, yo no sé si es angustia, tensión, miedo. Ya no, me lo va a decir Bárbara Abadi, es psicóloga, hace tiempo tenía ganas de charlar con ella, vino al piso, muchísimas gracias. A vos.
Es difícil preguntarte cómo nos estamos sintiendo, porque creo que cada uno de nosotros se siente de una manera completamente diferente, pero hay un denominador común. Digo, yo lo veo, no particularmente por mis compañeros, pero digo, en la calle, con la gente que uno interactúa, una cosa de más irascibilidad, de dormir peor, de estar muy angustiado, de automedicarse. Yo insisto, porque me pasa todo el tiempo, de disimular frente a los chicos. Digo, esto tiene que ver, por supuesto, digo, con la pandemia, pero hay un denominador común. Digo, a mí me está pasando lo mismo que a Javier, que a Jairo, tal vez que a vos, que a los chicos que están del otro lado de cámara, a quienes nos están mirando. Bueno, a ver. Te tiré así con toda la angustia junta, te la tiré. Sí, claro. Empecemos la sesión. Sí, Empecemos la arranquemos, sesión. dale. Está muy bien cómo formulas la pregunta, porque planteas las dos cosas al mismo tiempo y están las dos. Por un lado, la irrupción del coronavirus y la pandemia es un episodio traumático. Esto quiere decir que impacta, amenaza la vida, la salud, la economía, los proyectos. Entonces, obviamente que va a tener efectos subjetivos, efectos emocionales. Pero también es cierto que a cada uno le va a impactar en relación con su realidad, que no es igual para todos, y en relación con los propios recursos subjetivos, con la historia singular de cada uno, con las marcas que cada uno trae de su vida, o sea, los recursos subjetivos que cada uno tiene y lo que le toca vivir en esta pandemia. No es lo mismo perder un ser querido que no perderlo, enfermarse que no enfermarse, perder el trabajo que no perderlo. El miedo a enfermarse y el miedo a morirse, digo, son universales, ¿no? Bueno, me parece que eso... Y me parece que ahí también hay algo que esta pandemia dejó como al desnudo y que es algo que estructuralmente los seres humanos necesitamos ocultar, velar, tapar, para mantener una cotidianidad armónica, y es esto, es primero la muerte, como que se nos presenta sin velo, se nos presenta sin disfraz, de la manera más cruenta, y además la cuestión de la incertidumbre, de la falta de control. Parece que nos desvivimos tratando de controlar todo y planificar, y la irrupción de la pandemia lo que vino a poner en primer plano es cualquier proyecto, cualquier plan puede ser suspendido. Es esta cuestión del día a día, de que no podemos planificar mucho. Y eso obviamente que nos cuesta asimilarlo. La fantasía de control es algo que tranquiliza mucho, pero es una fantasía. Pero está buena. Obvio, tranquiliza, Sí, pero sí, sí, insisto, sí. digo, es una fantasía. Sí. No controlamos tanto, más allá de la pandemia tampoco. Pero la pandemia lo deja muy expuesto. Estoy con Bárbara, temas ¿y como la cómo- muerte y la enfermedad. ¿Y cómo nos preparamos para lo que no estamos preparados? Wow, ¿cómo nos preparamos? Y me parece... Pues no estábamos preparados No. para esto. No Eso es estábamos fundamental. preparados para esto, perder totalmente el control. Que Eso se es nos muera fundamental, gente lo que de dijo, al lado. claro. Sí. ¿Cómo nos preparamos? Eso es clave para entender el impacto primero, que no hubo preparación, por eso es tan traumático. En general un trauma se define en parte por la falta de la posibilidad de prepararse. ¿Cómo nos preparamos para lo que no nos preparamos? Sería la pregunta. Primero me parece que es que hay que aceptar el no saber, que hay que aceptar que estamos en un momento de incertidumbre, que a veces se buscan para tapar esa angustia que produce el no saber. En ese lugar pueden surgir desde las teorías conspirativas y esto conspiranoides, ¿no? Que claro, otorgan un saber. No, es todo mentira, no pasó esto. O culpar a alguien. La culpa la tienen los chinos, la culpa los tienen los runners, que no usa barbijo. Puede ir variando, los chicos que contagian, las escuelas. Uno puede ir buscando depositar en un otro la culpa, y así por un rato uno no es que se tranquiliza, pero deposita todo el malestar en ese al que ubica como el malo, el mal, el peligro. Y uno se mantiene a resguardo, yo soy el bien. Y esto también tiene un impacto en los lazos sociales, en los lazos entre las personas. Hay, para mí, una palabra que a mí me parece que describe bien es que los lazos se tiñeron de sospecha. Entonces aparece todo el tiempo como Que uno no puede- es solo me puede contagiar. me puede contagiar, No el es otro, solo. claro, me puede contagiar, yo puedo contagiar, y ahí aparece, ¿no?, a los mayores, a la gente de riesgo, y aparece toda una cuestión que tiñe mucho las Pero relaciones. de sospecha solamente, digamos, en términos epidemiológicos, o de sospecha de quién está conmigo, quién es más leal, en dónde me Sí. puedo apoyar, en quién creía que sí y Bueno. no. Digo, ha habido separaciones en un momento donde uno piensa, bueno, en este momento me quedo, digamos, con la persona con la que estoy, y sin embargo creo que hay récord de separaciones. Sí, bueno, también porque hay un récord de tiempo de estar juntos en un estado. Esto que vos decías al principio también es fundamental, la irritabilidad. Lo que mucha gente describe es la sensación de estar siempre al límite.
al borde. Es como en cualquier momento, no puedo más. ¿Cómo voy a seguir? Todo el tiempo, que te lo digan ellos. Sí, bueno, lo escucho todos los días. La gente dice eso, dice, ¿cómo voy a seguir aguantando? ¿No? Y realmente con mucha desesperación a veces. Y después está lo otro, ¿no? Que muchas veces estaba la pregunta, ¿vamos a salir mejores de la pandemia? Y No, uno basta, ve que a mí me da bronca ya. pero esa uno ve que pregunta me las revienta. situaciones límites sacan lo peor, el sálvese quien pueda, si tengo que pisar al de al lado lo piso, o la omnipotencia, a mí no me va a pasar. Sí. ¿Cómo vamos a salir? La verdad es que yo no tengo la respuesta a eso. Ojalá salgamos pronto, ojalá los costos no sean tan grandes. No sé si vamos a salir mejores. Creo que esas preguntas anticipatorias también intentan un poco bajar la angustia. Lo que sí creo es que aprendizaje supongo que va a haber, como de toda experiencia. Quizás es un poco pronto para preverlo. Sí creo que, bueno, que sí hay algo de esto de que nos salvamos solos. Está visto que no funciona, ¿no? No es así. Incluso a nivel de las vacunas, digo, toda esta idea de la vacunación sirve si se vacuna la mayor porcentaje, o sea, si se vacuna hace inmunidad de rebaño, ya habrá, todos sabemos eso, no te salvás solo. No, ni ningún país tampoco, No, digo, ni en lo personal. Ningún país se vacuna un país entero y tampoco sirve. El otro día hablábamos con Facundo Manes, ¿no? Que él hablaba de la importancia de tener algún tipo de ordenamiento, disciplina, de no perdernos, digamos, en este limbo. Y hablaba de algo que atenta tal vez contra nuestro propio trabajo, que es no estar todo el tiempo tan intoxicado con la cantidad de noticias, con el número, porque todo el mundo sabe, ¿no? El número de muertos. Sí. Y ya casi que lo naturalizás. Estamos hablando de 500 muertos diarios como si fuese cuando nos espantábamos por 5, por 10, por 15. Digo, ¿cómo tratamos? ¿Quién le hacía la pregunta a Manes que me parecía genial? Digo, desconectar un ratito el cerebro, ¿no? Parece imposible. Estamos 24 horas manija todo el tiempo. Sí, es así. Y está bien que lo digas, aunque atente contra tu trabajo, que no creo que atente contra tu trabajo, porque me parece que se trata de dosificar, no de negar y eliminar, pero sí dosificar y elegir las fuentes también, ¿no? Porque leí en un tuit que la vacuna tal no sirve. Bueno, es un tuit, ¿no? Entonces ya empezamos como en qué nos sostenemos en un momento de tanta angustia y tanta incertidumbre. Poder seleccionar las fuentes y dosificar. Sí se habla de esta cuestión de la infodemia, del exceso de no estar todo el tiempo. Y los portales en el celular y la última novedad y el último. Entonces, por supuesto, eso genera mucha ansiedad. Hay que dosificar. Eso sí me parece que es cierto. No podemos estar... porque también de fondo es la idea de que más sé, más puedo prevenir. Y es una fantasía que no es real. No tengo mayor control por saber... ¿Cuántas vacunas van a venir? Sí, pero vivimos como en estado de alerta, ¿no? El barbijo, el alcohol en gel, que limpiate los pies, que sacate esto, que la distancia. En un momento aflojás, pero bajás la guardia. ¿Cómo lo manejás? Es así, vivimos en estado de alerta. Creo que eso tiene que ver con esto de lo que también se habla mucho, que es la fatiga pandémica. Ese estado de agotamiento y de cansancio que casi todos describen como me despierto cansado, a pesar de que dormí, o el aumento de uso de psicofármacos, el insomnio. Me despierto, empezó la sesión, estamos al aire, ¿no? Cuidado. Sí, cuidado, China. Cuidado. Me despierto con taquicardia, no me pasó nunca, pero me levanto ya a las 7 de la mañana y ya siento que el corazón se me sale pero recién arrancamos, todavía me falta todo el día. Sí, está muchísima gente así. No sé eso si no es les un pasa, ellos meditan a la mañana. Eso no venía de los antes, dos, sí. no venía de antes. No, eso no venía de antes. Pero no. tiene que ver con un cansancio, además, bueno, obviamente, ¿no? Llevamos casi un año y medio de esta situación y es una situación que obviamente produce mucha ansiedad y esto, de hecho, se le ha puesto este nombre, fatiga pandémica, y es una fatiga que por más que uno duerma o descanse, no se termina de ir, y tiene que ver con esto, con un estado de alerta, de angustia. Yo sé que no, digo, perdón, ¿no? Que no sé, digo, pero ¿cuáles son las herramientas que tenemos a mano? Porque a uno le cuesta pensarlas, ¿no? Sí. Digo, hasta desde el psicoanálisis, nadie estaba pensando, la historia ha pasado y la humanidad ha pisado hechos terribles y por lo menos yo creo que los hemos superado y seguimos sobreviviendo como especie, y esto creo que va a pasar. Tal vez es un optimismo para tratar de aferrarme a algo. Pero digo, ¿cuáles son las herramientas? Porque yo no las encuentro. Mira, para empezar, las herramientas son personales, singulares de cada uno, no hay tips para todos, porque cada uno tiene su propia realidad. Vos decías, bueno, a vos te pasa este síntoma, el que tiene hijos chicos, el que no los tiene, el que tiene padres muy grandes, el que tiene enfermedades previas, cada uno tiene su realidad. O sea, que hay una cuestión donde es uno caso por caso, decimos los psicoanalistas. Pero sí creo que hay algo que puede servir, es tratar de sostener algún proyecto,
de no dejar caer todo, digamos, de aferrarse a en general, proyectos que tengan que ver con deseos genuinos, ¿no? No una mera obligación. Sostenerse de los proyectos en general es algo que mantiene a uno con cierta perspectiva de futuro. Y sí, yo creo que va a terminar la pandemia, por supuesto que en algún momento va a terminar. Me parece que entiendo que la incertidumbre y la extensión generan la idea de que esto va a durar para siempre, pero ha habido otras pandemias en la historia y han Pero tener un proyecto concreto, cortito, digamos, y realizable. No voy a escalar el Himalaya. Un proyecto que me convoque desde mi deseo genuino, de algo que me guste, me interese, y sí, hacer algo en pos de ese proyecto. Bárbara. Es el tip más concreto que te puedo dar. Bárbara, Badi, volvé. Queremos que vuelva, Sí, ¿no? queremos que vuelva. Y hay una sesión por semana. Hay mismo. muchísima gente viéndote y escuchándote en este momento. Me está diciendo Pablo Schneider Nos que le vendría quedaron muy bien tener nos una quedaron charla. más preguntas, Le pero vendría para la muy próxima. Pablo me parece que sería el segundo. Vamos. En la no se te notan los 35 años de terapia, Pablito. Nos vamos. Nos despedimos hasta mañana. De verdad, muchísimas gracias por a estar vos. acá, por Gracias acompañarnos. a ustedes. Y de verdad, volvé porque le hiciste Dale. bien a un montón de gente que está mirando del otro lado. Nos despedimos.